Entonces, dice, el cliente del proyecto BitHouse IAO 462 se comunica con usted debido a una visible deformación en la viga central de su casa. Él le cuenta que recientemente había cambiado la materialidad del techo colocando tejas de barro y que luego de la última lluvia se había provocado una deformación. Debido a que usted no realizó el proyecto original y que el cliente no cuenta con los planos originales del proyecto, solicita una visita al terreno de la cual levanta los siguientes puntos. Primero dice, la viga central de hormigón soporta la cercha tipo fin, como se muestra en la figura 1. Lo voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, esta es la viga principal y soporta esta cercha. Luego, existen grietas verticales ubicadas en la zona inferior de la viga y concentradas en la mitad de la luz. O sea que... a ver, voy a poner... Ay, justo está eso de grabar en esa parte. Ya lo voy a hacer al revés. Está acá. Y lo voy a mostrar. Ya. O sea que en esta parte inferior, donde se va a generar la tracción en la viga, se van a generar las grietas. Después, la viga central tiene dimensiones de 20 centímetros de ancho por 20 de alto. Al tiro voy a subrayar como... Ah, pero no me deja por esto que está acá. Ay, ¿cómo saco eso? Pero ahí alcancé. Ya. Entonces voy a subrayar al tiro lo importante. Dice, la viga entonces tiene dimensiones de 20 centímetros de ancho por 20 de alto. Ay, no me gusta eso. A ver, esta acá. Ya, con una luz de 6 metros. Ay, ¿qué es eso? Con una luz de 6 metros. O sea que la sección es de 20 por 20. Acá está la sección, por este lado. La sección transversal es de 20 centímetros de ancho por 20 de alto y una luz de 6 metros, o sea que la viga mide en total 6 metros, ya como sale en esta figura. Luego la armadura inferior de la viga es de 2 barras de 16 y un estribo de 8. Entonces son 2 barras de 16 que ahí se ven, esa es la sección transversal, se ven las barras inferiores, y un estribo de diámetro 8, que bueno, eso se vería como si la viéramos longitudinalmente, pero no tenemos la vista longitudinal, pero... como por acá se veía el estribo así como ¿ya? Ya. Con esta información usted debe verificar las condiciones de diseño original de la viga, asumiendo ciertos criterios conservadores para el diseño y proponer recomendaciones de uso para la viga central. Usted asume los siguientes criterios para el diseño. La viga se encuentra simplemente apoyada sobre los muros laterales de la casa. Entonces, bueno, acá deben estar los muros y lo simplificamos poniendo apoyos simplemente apoyados, ¿ya? O sea que la viga está simplemente apoyada. Luego, las cargas de techo descargan en 2 puntos equidistantes, con la misma solicitación F, según figura 2. O sea que esta cercha se transmite como esas fuerzas puntuales, que en la realidad en verdad no es así, pero de modo del ejercicio y simplificación, el profe le está diciendo que son de esa manera las fuerzas, ¿ya? Luego, estima que la carga equivalente F para el peso propio, considerando tejas de arcilla, es igual a F de 1,5 toneladas de fuerza. O sea que las cargas de peso propio, que es importante saber si es de peso propio o sobrecarga, las de peso propio es de 1,5 toneladas de fuerza y la de sobrecarga es de 0,5 toneladas de fuerza. Luego, la calidad de los materiales son hormigón G20, importante, y armadura A630-420. Y recubrimiento de 5 centímetros, que también es importante. Voy a aceptar a alguien que está queriendo irse. Ya, y luego dice, de acuerdo a lo anterior, el cliente solicita lo siguiente. 1. Comparar si se cumple la cuantía mínima de refuerzo longitudinal. Bueno, y ahí después vamos leyendo las demás. Lo primero que les recomiendo, bueno, siempre hacerlo en orden, porque el profe, esto es un certamen anterior, no sé de qué año habrá sido, debe estar por ahí del año pasado. El del año pasado, segundo semestre. Ya, el profe casi siempre les dice el orden, entonces les recomiendo no empezar, por ejemplo, la 3, en estos casos se podía, pero hay algunos casos que no puede hacer, por ejemplo, la 5 sin la 4, o la 6 sin la 5. Por ejemplo, no sé tan bien aquí, pero les recomiendo siempre seguirle el orden, porque si el profe se les pone en un orden es por algo. Es muy de profe. Yo que estaba haciendo esta mi cuarta ayudantía con él,
que siempre tienen sentido el orden que va la alternativa, ¿ya? Entonces, bueno, dice primero comparar si se cumple con la cuantía mínima de refuerzo longitudinal. Lo que les recomiendo hacer es primero poner todos los datos que tienen y todas las fórmulas que puedan sacar con esos datos a priori, sacarlas, porque así después cuando ustedes van realizando los problemas van sabiendo al tiro cuáles variables les faltan, o es más fácil después ya con todos los datos visualizados reemplazar nomás, después solamente reemplazar. Entonces primero organizar bien los datos y las fórmulas que puedan sacar con esos datos. Entonces, bueno, el profe acá les entregaba la figura, con esta es la que vamos a trabajar ya, con esta de acá, y les da el diagrama de momento y corte, así que no tienen que sacar las reacciones ni los cortes, ¿ya? Ni el momento, porque se los dan, ya está listo. Entonces solamente trabajan con esos datos, tienen que saber entenderlos, sí, pues. Por ejemplo, acá el corte es máximo positivo, aquí el corte es 0, y acá el corte es máximo negativo. Y acá, bueno, así funciona el diagrama de momento y siempre va a ser positivo. Y acá se va a estar el máximo momento, ¿ya? Entonces ahí el profe le da un formulario y les dice que el V máximo, el corte máximo va a ser igual a la fuerza y el momento máximo va a ser igual a la fuerza por A, donde F es esta fuerza y A es esta distancia. Después le da las deformaciones, la armadura mínima, la sección transformada, la flexión, corte y otras fórmulas que les pueden servir. Que estas fórmulas se sacan con los datos al tiro. Yo esto lo recomiendo sacar al tiro apenas sepan FC, que al leer ya saben cuánto es, al tiro sacarlas, ¿ya? Entonces tenemos los siguientes antecedentes, que yo lo pondría como datos. Primero sabemos que la viga tiene dimensiones 20 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho. Entonces acá h es igual a 20 centímetros, el ancho es 20 centímetros y el recubrimiento de 5 centímetros, que también lo dijeron acá. Entonces, por lo tanto, hay que sacar la variable d, que d, lo voy a tratar de dibujar aquí. Ya, esta es mi sección transversal. Por ejemplo, piensen que un rectángulo, sí, a mí me quedó horrible, pero un rectángulo, y ahí están las dos, bueno, en este caso un cuadrado, porque es de 20 por 20. Ahí están los refuerzos y esta distancia desde que empieza la sección hasta el refuerzo, eso es D. ¿Ya? Entonces eso es importante porque con eso ese parámetro D lo ocupan en las fórmulas que vienen más adelante. ¿Ya? Entonces es necesario que lo saquen desde el principio. Y bueno, entonces ¿cómo saco D? Es el alto, ¿cierto? Esto sería H, para que sepa. Esto es H. Y eso de acá, que queda acá, el recubrimiento, que es R. ¿Ya? Ese recubrimiento. Por lo tanto, va a sacar D es H menos R. ¿Ya? Y con eso tienen que es 15 centímetros. Luego podrían sacar las propiedades de refuerzo. Entonces saben que las barras de refuerzo tienen un diámetro de 16 centímetros, porque sale acá, de 16 milímetros. Ya siempre el phi está acompañado, ¿cierto?, del diámetro, y el diámetro siempre está en milímetros, siempre. Entonces ahí saben que esos son 16 milímetros. Son 2 barras, el número de barras son 2. A veces le ponen como 2 phi 16, como por ejemplo, creo que acá lo tiene así, de hecho acá lo tiene así. Y ahí significa que son 2 barras de diámetro 16 milímetros. ¿Ya? Porque tal vez se lo ponga así y no le diga como 2 barras. Pero eso significa. Y después los diámetros de los estribos. El estribo tiene un diámetro de 8 milímetros y el número de barras son 1. No sé por qué acá puso el profe 2. Bueno, se equivocó, es 1. Entonces aquí vamos a poner como 2 porque esta planilla es de un programa que tiene el profe. Entonces le calcula todo automáticamente. Por lo tanto, si le puso 2 acá, todo lo de abajo lo calculo con 2. Ya. Ahí igual se los voy a corregir se los voy a mandar con eso corregido. O sea, los voy a mencionar a los que no vinieron a la bibliografía que era 2. Y luego, entonces ya, esas son las propiedades de refuerzo. Ahora nos vamos a otros antecedentes que tenemos, que es de la viga, por ejemplo. Sabemos que el largo de la viga son 6 metros y el A, que es la posición a la que están las cargas, este A es de 2 metros. Ya, porque sale acá.
Y esto, bueno, se lo pueden poner después, pero igual siempre se cumple, que el factor de reducción a corte, que lo van a necesitar, es 0.75 y el factor de reducción a flexión es 0.9. Eso siempre es así, es por norma, por la normativa, así que es llegar y siempre ocuparla. ¿Ya? Y la calidad de los materiales, ahora son otros datos que tenemos, son muchos datos, y de hecho por eso les recomiendo poner todos los datos primero y después trabajar con ellos, porque se les va a hacer mucho más fácil. Pero si empiezan a sacar los datos mientras están trabajando, se les puede complicar más. Bueno, igual depende de cada uno, pero es recomendación. Entonces, la calidad de los materiales, sabemos que el acero es de A630-420, por lo tanto la afluencia es 4200, porque la afluencia es este parámetro de aquí. Ya, bueno, ese parámetro de acá es la afluencia, y se le agrega un 0, y al agregarle un 0 está en kilogramos fuerza partido en centímetro al cuadrado. ¿Ya? Esto es esfuerzo. Y esta de acá, que es la 630, significa el esfuerzo último del acero, o sea, cuando ya el acero ya alcanza su esfuerzo máximo, y ese es 6300, pero ese no lo van a ocupar ustedes. Entonces solamente les importa el 4200, que es el esfuerzo donde comienza la afluencia, que si alguno todavía no tiene como conciencia que es cuando entra afluencia, que es cuando el acero ya alcanza las deformaciones permanentes. O sea que el acero va a haber inicialmente va a haber un rango en que es así, miren, en verdad la curva es como así del acero. En ese rango es lineal elástico, lo que quiere decir que el acero, no importa cuánto lo deformes, si está dentro de ese rango, cuando lo dejes de deformar, va a volver a su posición inicial. O sea que va a tener cero deformación. Pero ya pasando ese punto, que es el punto de acá, ese es el punto de fluencia, ya pasando ese punto, ya el acero va a tener deformaciones permanentes. Entonces, no sé, pues lo deformo 5 milímetros y después cuando lo deje de deformar va a volver a 3 milímetros de deformación. Entonces ya va acumulando deformaciones permanentes. Entonces esa es la curva que ustedes ocupan. El acero en verdad es esa curva y después sube y después baja. Y es distinta, pero ustedes ocupan solamente esta primera parte de cómo se comporta el acero. Para el hormigón es lo mismo. El hormigón también tiene una etapa lineal elástica, solamente que el hormigón es como así, y después sube, y después se va allá, y después se queda así. Es distinta la curva. Esta es la del hormigón y esta es la del acero. Igual la pueden buscar. Si la buscan como deformación del acero y del hormigón, lo van a ver mejor dibujado que lo mío. ¿Ya? Pero bueno, así es como se comporta. Entonces, ese es el esfuerzo de fluencia, es cuando ya empiezan las deformaciones permanentes. Luego, bueno, que lo sacamos, ¿cierto?, del tipo de acero que son. Luego el módulo de elasticidad, que es 2,1 por 10 elevado a 6. Ese también siempre es así, siempre y cuando este sea su módulo o sea, su esfuerzo de fluencia. Pero eso, si ustedes le dan otro esfuerzo de fluencia, el profe les va a decir cuánto es el módulo de elasticidad, porque eso no es una pega que tienen que calcular ustedes, ¿ya? No es parte del curso. Entonces, este dato siempre es así a ese esfuerzo de fluencia, y en verdad el profe no creo que les ponga otro. Pero eso, porque si no es así, esto cambia. Pero el profe les diría cuánto cambia, ¿ya? Bueno, entonces el módulo de elasticidad, que como les digo, es cuando el acero en esta parte todavía es elástico, y esto es la pendiente de esa parte elástica del hormigón de la curva, del acero, de la curva. Ya, entonces el módulo de elasticidad del acero, después también pueden sacar a partir de el tipo de hormigón, que es G20, pueden sacar el esfuerzo característica de compresión del hormigón, que el profe puso acá G25, pero este era G20. ¿Ya? G20. Pero bueno, el FC le puso 200, entonces está bien, porque se le agrega un 0, ¿cierto?, al valor, y eso en kilogramos fuerza centímetro al cuadrado. Entonces de ahí saco el FC, que es muy importante el FC, ya, pero es fácil al tiro de saber cuánto es. Después el módulo de elasticidad del hormigón, que es esta fórmula de acá, que es 15.100 por la raíz de FC. El profe puso la unidad de ahí, pero es hasta acá la raíz, ¿ya? Y eso les va a dar en kilogramos fuerza partido en centímetro al cuadrado, en esas unidades. Les recomiendo poner el FC en las unidades que están acá. Ya no le cambien las unidades, porque el 15.100 ya tiene unidades, entonces, por sí solo. Entonces, si le cambian la unidad del FC, no sé, pues si lo ponen en toneladas para entrar, este 15.100 también le tendrían que cambiar las unidades, y ahí tienen que saber en qué unidades están 15.100, y
Y yo creo que el 15.100 está como en kilogramos fuerza partido en centímetros, puede ser la raíz de... Bueno, ni yo sé, pero no se la cambien, ¿ya? Pero se podría saber en qué unidad está, pero no se la cambien porque si no tienen que cambiar la unidad de esto y un cacho. Entonces métala directamente en kilogramos fuerza centímetro al cuadrado. Y bueno, metiendo el FC ahí me va a dar este valor, que en este caso no lo voy a poner en la calculadora porque es reemplazar FC nomás y la raíz, pero va a haber otro más adelante que tal vez las fórmulas sean más extensas. Voy a ir poniendo los datos en la calculadora para que vayan viéndolo. Ya, entonces reemplazando eso me da este valor del módulo de elasticidad. Luego el esfuerzo de tracción, que es esta fórmula que está acá, esta de acá, que es el esfuerzo de rotura igual, que el profe la raíz va aquí. Bueno, eso es un dato que le pueden sacar al tiro, que después les va a servir más adelante. Entonces también eso como recomendación, saquen al tiro cuánto es ese esfuerzo, que es 2 por raíz de FC, que les va a dar 28,284 kilogramos fuerza partido en centímetro al cuadrado. Luego calculen N también, que N es la relación que hay entre los módulos de elasticidad, el módulo de elasticidad del acero dividido en el módulo de elasticidad del hormigón, que eso les va a servir más adelante para la inercia geométrica. Entonces también un buen dato que lo saquen antes. Y acá vienen las propiedades geométricas, que bueno, aquí por si acaso la división de... voy a cambiar el color. Es la división entre este valor y este valor de acá. ¿Ya? Y las propiedades geométricas de la sección. Entonces la área bruta de la sección va a ser igual a la multiplicación entre la altura y la base, porque es un rectángulo. En este caso es un cuadrado, pero si fuera un rectángulo sería de la misma forma, ¿cierto? Entonces H por B, como esto es 20 por 20, es 400 centímetros al cuadrado. Luego está la inercia de la sección bruta, que la inercia para una sección rectangular o cuadrada es siempre B por H al cubo partido en 12. Eso siempre es así para una sección rectangular o cuadrada, pero si les cambiara la sección, que no creo que les pase, pero si les cambiara la sección a una T o a una circular o algo, ya esa inercia no sería la misma. Entonces sería distinto y tendrían que calcularla, pero no creo que pase. Pero por si acaso esa no es como que sea la inercia de todo, sino que es la inercia netamente porque es una sección rectangular, solo para que lo sepan. Entonces B por H, que es 20 por 20 al cubo partido en 12, va a dar esto. Y después sacamos el área del acero de refuerzo. Esto es puro dato, si se dan cuenta estamos sacando puros datos que nos van a servir después. Sacamos el área del acero de los refuerzos longitudinales, sí, de los refuerzos de abajo. Entonces eso es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Porque las barras van a ser circulares, por lo tanto el área va a ser el área de un círculo, que va a ser pi por r al cuadrado. Pero como nosotros nos entregan el diámetro, va a ser pi por el diámetro dividido en 2, ¿cierto? Y que ese d es el phi por si acaso de ahí, al cuadrado. Entonces si eso lo llevo al cuadrado, esto va a ser 4 y esto va a ser el diámetro al cuadrado y me va a dar la fórmula acá. ¿Ya? De ahí viene. Y después por el número de barra, que es porque esta va a ser el área de una barra, pero nosotros queremos el área total del acero de refuerzo. En este caso, como son 2 barras, el NB va a ser 2. Entonces este phi es 8 milímetros, este N va a ser 2, entonces me va a dar este valor de acá. Voy a ver un poco la reunión, porque he escuchado que se han caído varios, o no sé si también hay alguien que quiera entrar. No. Bien. Entonces sigamos. Ya. Entonces de ahí viene esa área por la cantidad de acero que tengamos. En este caso son 2 barras de 16. Este phi no es 8, 16, perdón. Son 16. Entonces, para que te den centímetros sería 1,6, ¿cierto? Porque son 1 centímetro son 10 milímetros. Ya. Entonces, con eso ya tenemos los datos y podemos avanzar a empezar a hacer el ejercicio. Ya, entonces las solicitaciones que tenemos una carga por peso propio de 1.5 y las cargas puntual de sobrecarga de 0,5.
toneladas fuerza. Eso lo sacamos de acá, ¿ya? Es la carga F. Entonces, hay dos métodos de diseño en la norma. Esta norma es la, si quieren revisarla, es la NSH 1537, si no me equivoco. A ver. Sí, la 1537, ya. Esa es la de las cargas permanentes. Entonces, ahí igual pueden revisar la norma si quisieran, ver cómo son ambos diseños. Está. Ya. Bueno, entonces está el diseño ACD y el RFD. Ahí tienen distintas combinaciones de cargas, pero el profe creo que nunca lo he visto poner más que las cargas de peso propio y las de sobrecarga. Entonces, esas ya son conocidas, que el método ACD es la carga peso propio más la carga de la sobrecarga. En cambio, el diseño LRFD es 1,2 por el peso propio más 1,6 por la sobrecarga. Entonces lo sacan por ambos diseños, porque acá en el ejercicio, en este puntual, el profe les pide diseñar por el LRFD y también les pide acá diseñar por el ASD, ¿ya? Entonces por eso lo tienen que sacar de las dos formas. Entonces, bueno, primero lo vamos a la primera parte el profe lo hace con el LRFD, ¿ya? Eso es lo que pide para la 1, la 2 y la 3. Entonces, vamos a calcular las demandas. Entonces, la demanda que tenemos por el diseño LRF es amplificar, ¿cierto? Esto es mayorar las cargas para que se sobreestimen más las cargas que se van a solicitar, para que el diseño tenga como una holgura, ¿ya? Al igual que cuando multiplican por ese phi, después la resistencia nominal, como para que el diseño diga que tenga, o sea, como que el diseño tiene menos resistencia del que en verdad tiene. Y bueno, en verdad cuando llegue a esa parte se la voy a explicar mejor porque me estoy enredando, pero bueno, en principio se mayoran las cargas para que se piense que se tienen mayores solicitaciones que las que en verdad se tienen. Eso por el método LRFD. En cambio la SD no las mayora, ¿ya? Por eso casi todos se ocupan en verdad el LRFD. Yo como civil en verdad lo ocupamos este. Pero bueno, el profe igual lo puso, yo creo, como para que supieran que existían los dos. Ya, entonces las demandas. Primero tenemos el corte y el momento último, que nos los da el profe, porque les da el diagrama. Entonces después le dice: mi corte máximo y mi momento máximo es la fuerza por A, pero esta fuerza está mayorada, ya tienen que mayorarla, o sea, no está mayorada, sino que ustedes las tienen que mayorar. Les dan la fuerza de peso propio y la puntual, y con los dos métodos la mayoran. Acá les va a dar 2, porque la suma de estas dos, y acá multiplicando, o sea, mayorando cada una, les da 2,6 toneladas de fuerza. Entonces, esto lo reemplazo en las fórmulas que da acá el profe. El corte máximo es igual a la fuerza, por lo tanto, es igual a esta, porque voy a ocupar esta. Al 1, 2, 3 ocupamos el LRFD, según el profe. Y para el momento último es esa fuerza por A. Y A sería 2 metros, ¿se acuerdan? Está acá. Entonces eso por 2 me va a dar 5,2 toneladas fuerza por metro. Entonces ahí ya tenemos las fuerzas mayoradas. Eso ya les da harto puntaje, así que no se olviden de mayorar las cargas. No se pueden olvidar de mayorar las cargas. Luego entonces le dicen comparar si se cumple con la cuantía mínima de refuerzo longitudinal, P mínimo. Bueno, el profe en el formulario no les da la cuantía, pero sí les da la armadura mínima. Entonces esa es el área mínima que puede tener la sección, ¿ya? Entonces con esa área mínima pueden sacar la cuantía, porque la cuantía es la división entre el área del acero. Bueno, acá está. La cuantía es la división entre el área del acero dividido en el área del hormigón bruto. O sea, como la sección de hormigón, que es la que calculamos acá, ¿ya? Esa es la cuantía. Entonces ustedes ya saben el valor de la cuantía de la sección bruta de hormigón. Entonces con eso pueden después despejar cuál es la cuantía mínima. Entonces, bueno, ustedes igual tienen el área ya de acero. Entonces ustedes pueden sacar la cuantía es la división de estas dos, y les va a dar 0,001.
dividir 4,21 dividido en 400. Ya les va a dar eso. Pero esa es la cuantía que ustedes tienen de de lo que ya está diseñado, ¿cierto? Porque otra persona lo diseñó y puso esas áreas de acero. Pero el profe le está pidiendo verificar si esa cuantía cumple con la cuantía mínima de la norma, porque esto es norma. Esta fórmula es de la norma, que la norma dice que eso es lo mínimo de área que puede tener para que soporte las cargas. Ya es lo mínimo, según norma. Entonces ustedes tienen que estimar si cumple su cuantía con la cuantía mínima. Entonces la cuantía mínima, el profe le entregó acá las fórmulas del área mínima, que dice que es el máximo entre estas dos fórmulas. Por lo tanto, tienen que sacar estas dos y la que les dé mayor de las dos es la que deben ocupar. Ya. Acá sé que se ve feo porque, como les digo, esta planilla es de un programa que tiene el profe, entonces como es programa, se dan cuenta que tienen if, condicionales, pero al final es que cuál es la mayor de ambas. ¿Cuál es la mayor de ambas? Entonces calculemos, ya la voy a poner acá. Entonces tenemos primero, dice 0,8, o sea 0,8 por, esta es la primera fórmula, ya, esta es una y esta es otra. Estas son las dos que tienen que comparar. Ya, 0,8 por la raíz de FC. ¿Cuánto FC? Arriba salía que era 200 kilogramos. Fuerza. Partido en centímetros. Eso, eso por B, que B es el ancho, que es 20, por D. Si se acuerdan que D es la resta entre la altura menos recubrimiento, entonces 15. Ya, eso, ojo. Entonces, D es 15. Y dividido en la fuerza de fluencia, que dijimos que era 4200. ¿Ya? Y eso les va a dar 0,8. 0,8. Entonces, una es 0,8. Esta da 0,8. Ahora vemos cuánto da la otra. La otra, que acá la fórmula se ve horrible, pero voy a poner la fórmula acá, esa. La otra sería esto mismo, pero esto es 14 por D y F. 1. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esta les dio 1, la otra les dio 0,8. Por lo tanto, ¿cuál es la mayor de las dos? Esta, que es 1. Por lo tanto, esta es el área mínima que tienen que ocupar. Y acá en la planilla del profe, acá está, les dio 1. ¿Bien? Entonces, si yo ahora, para sacar mi cuantía mínima, tengo que dividir el área del acero que me dio mínimo ahora, dividido en el área del hormigón bruto que yo tengo. Entonces sería 1 dividido en el área bruta, que lo tengo acá. De esta sacamos 400 centímetros cuadrados, que es 400. Y ahí les va a dar 0,0025, que acá el profe le da 0,003, pero es porque lo tuvo que haber estimado, aproximado. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ya, esta es mi cuantía mínima. Mi cuantía mínima, si la comparo con mi cuantía que ya está diseñado, que les dije que era el área de acero que ya tenemos ahora, dividido en el área del hormigón bruto, esta cuantía es menor a esta cuantía, por lo tanto cumple, ya, porque esta es la cuantía mínima, por lo tanto esta cuantía les tenía que dar mayor a esa cuantía. Ahora, si esta cuantía les da menor a esa, no cumplía el diseño. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Alguna duda con esa parte del ejercicio? Si se dan cuenta, si uno ya tiene los datos arriba, es después reemplazar las fórmulas nomás. Por eso les digo que que se enfaticen bien en poner los datos ordenados para que ustedes, o sea, en su propio orden, pues, ustedes vean como que les quede ordenado y después reemplazar nomás. Es solo reemplazar. Ya, ahora voy a ver de nuevo si es que hay alguien ahí que quiera entrar. No, ya. Entonces seguimos con la otra parte. Ya. Esa es la primera. Ahora nos vamos con la B.
dice, determinar la separación necesaria para estribos a corte en la sección de la viga para la combinación a estado último 1,2D más 1,6L y proponer un espaciamiento. Ya, entonces ahora deben diseñar con los estribos la capacidad corte. Esto, miren, esta sección yo la habría puesto en datos, el profe lo hizo aparte, pero esto lo habría hecho aparte en datos, que es la sección transversal de las barras de refuerzo, pero las que son... espera, me dan un minutito que están hablando mucho en el grupo de la coordinación de esta ayudantía y tal vez la cagué con algo, así que dejen cachar. No, nada, era para enviar un mensaje del control. Ya nada, que me asusté. Ya, que a lo mejor dije no podía enviar la ayudantía y el profe estaba ahí vagueando, no, pero no era así. Ya, entonces, esta área yo igual la habría sacado al principio como datos, porque esta es el área de los estribos. Entonces, en este caso sería lo mismo que como sacar el otro área, porque los estribos también son fierro con área, o sea, con la sección transversal de forma circular, entonces lo mismo que sacarle a un círculo el área. Y por el número de barras, pero de los estribos. ¿Se acuerdan que les dije que el profe les puso 2 ahí? Por lo tanto, estos son 2 barras ya, no se dejen llevar por esta, estos son 2. Entonces es pi por 8 milímetros al cuadrado, que si lo transformamos a centímetros es 0,8 al cuadrado, dividido en 4 por el número de barras que son 2. Y ahí me va a dar 1,005. Ya esta fórmula chiquitita no la voy a comprobar porque te voy a perder tiempo, y voy a comprobar más las grandes. Ya, entonces sacan esa área, que yo creo que la deberían sacar al principio. Entonces ya sabemos cuánto es el área, pero de los estribos. Entonces ahora me piden la separación necesaria para el estribo a corte. Ya, si dicen estribo a corte hay que sacar la resistencia a corte de los materiales. En este caso del hormigón y del acero, que se sacan por separado y después se suman. Entonces vamos a la fórmula, nos vamos al corte, y acá el profe le entrega la fórmula del corte del hormigón y acá el corte del acero. Entonces primero sacamos la del hormigón, ya vemos si el hormigón por sí sola puede soportarlo el corte. Ya, entonces la fórmula del corte es 0,53 por la raíz de FC por B por D. Entonces lo calculamos, esa la voy a calcular. Entonces tenemos 0,53 por la raíz de FC. ¿Cuánto es FC? Dijimos que era 200 por B, que es 20, que es el ancho, por D, que dijimos que era 15. Entonces si calculamos eso nos va a dar 2248, bueno, 49, pero esto me va a dar en kilogramos fuerzas. Entonces si la pasamos a toneladas es dividido en 1000, por lo tanto me va a dar 2,249 toneladas de fuerza. Ya, igual la pueden dejar en kilogramos fuerza. A mí me gusta más trabajar en kilogramos fuerza, centímetros, todo nomás, porque como ya los datos te lo entregan en eso, ¿para qué transformar la tonelada? En mi caso, pero lo pueden hacer, ya. Si les ayuda más, porque como para comparar con las fuerzas iniciales que el profe te las entrega en toneladas, pero yo desde el inicio cambiaría las que me entregaron por kilogramos fuerza, ya, pero es como recomendación nomás, porque todos los otros parámetros te lo dan en kilogramos fuerza y te lo dan en centímetros, entonces mejor trabajar al tiro en eso para que no se vayan a enredar con las unidades. Porque si algunas cosas las están sacando en toneladas y otras en kilogramos y otras en centímetros, se pueden enredar. Yo prefiero sacar todo en la misma variable. Ya, entonces eso, sacamos la resistencia a corte, bueno, por sí solo. Veamos si puede soportar el hormigón las fuerzas de corte. Aquí el corte máximo es F, que F es con la combinación de carga el LRFD, ¿cierto? Acá nos dicen que ocupemos esa combinación de carga, por lo tanto va a ser esta es mi carga F, 2.6, por lo tanto sería 2.6 toneladas por bueno, esta es la resistencia, me faltó decir algo, esta es la resistencia a corte nominal, que esta es BC de corte a hormigón nominal, pero esta ustedes la tienen que minorar,
que así se llama, que es multiplicarla por un factor que reduce la resistencia. ¿Esto para qué es? Para que cuando diseñemos tengamos como una holgura de equivocación. Entonces, por ejemplo, acá estamos diciendo que el hormigón soporta ese corte, pero nosotros vamos a diseñar como que soporta menos corte aún, ¿ya? Para tener como esa holgura. Entonces, al contrario de las cargas, porque nosotros cuando recibimos cargas, que son la demanda, yo quiero decir, yo recibo más cargas, yo recibo más demanda, entonces mayorémoslas para diseñar con más cargas, como si estuviéramos con mayor peso. Pero cuando nosotros diseñamos y nos vamos a la parte de la resistencia, es cuánto resiste el hormigón. Pues. Entonces yo digo, ya, el hormigón resiste 3 toneladas de fuerza, pero yo por modo de diseño, para tener una holgura, voy a decir que resiste 2,5, o sea que resiste menos de lo que en verdad resiste, ¿ya? Entonces por eso existen esos phi que se multiplican. En estos casos la resistencia se minora y en los casos de la demanda, que son las cargas, se mayora. Entonces en la resistencia a corte, cuando uno saca la resistencia a corte, esto es lo nominal, como se dice, por un phi. Y esto ya sería el corte de diseño, ¿ya? Este es el corte nominal y todo esto junto se llama corte de diseño. Y el phi en el corte es 0,75, que está acá igual. A ver, acá los datos, eso siempre se cumple, ya, porque está en la norma. Factor de reducción a flexión y factor de reducción a corte es 0,75. Por lo tanto, tengo que multiplicar esto por 0,75 y que me va a dar, a ver, esto multiplicamos el tiro por 0,75. Ya, entonces me va a dar 1,6 toneladas. Bueno, 1,7 pongamos, 1,7 toneladas. Y eso lo debo comparar con mi corte último. Que el corte último lo diseñé con las cargas mayoradas. Si es todo eso igual es difícil de entender. A mí igual como que cuando recién entró hormigón, igual como que... Pero ya después vais entendiendo, yo creo. Mi corte último es 2,6. Por lo tanto, si yo lo comparo, este minorado me va a dar 1,7. Es menor que el 2,6. Por lo tanto, el hormigón por sí solo no te va a poder resistir las fuerzas de corte. Ya eso me está diciendo que no cumple. Esto es menor y siempre debe ser la resistencia. Cuando nosotros estamos diseñando, la resistencia de diseño, que es esto, debe ser mayor al corte último, ¿ya? O a la demanda última, puede ser en corte o en momento. Y en este caso, como nos da que es menor, no cumple, o sea que el hormigón por sí solo no podría resistir estas esfuerzos de corte. ¿Ya? Eso igual te lo estoy diciendo como si les preguntaran eso aparte, pero esto es como parte de poder hacer todo lo demás que se viene del espaciamiento. ¿Ya? Pero eso significa eso. Pero bueno, saben eso, que no cumple y que necesitan acero, que necesitan estribos para poder resistir ese esfuerzo de corte. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuántos estribos necesitamos? El espaciamiento en verdad de los estribos, porque eso es lo que nos preguntan, ¿o no? Determinar la separación necesaria para los estribos, claro. Entonces nos vamos a la fórmula ahora de... A ver, ¿dónde está? Ya, nos vamos acá. Esta es la resistencia a corte. Entonces, se dan cuenta, ya ustedes saben el área del acero, que de los estribos, conste, este es el área del acero de los estribos, porque estamos a corte, no se vayan a equivocar en eso, porque podrían ocupar el área del acero de la longitudinal y mal. Tiene que ser el área de los estribos, porque estamos en corte. Por el esfuerzo de fluencia por D. Todos esos datos los tenemos, lo que no sabemos es la separación, que es lo que está abajo, y es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el espaciamiento requerido a través de esa fórmula? Es despejándola. Ya, entonces dejen ponerlo acá. Ya, mira, el esfuerzo nominal a corte, que es BN, es igual a BC, que es el esfuerzo del hormigón más la resistencia del acero, ¿ya? Y con eso sacan la resistencia nominal a corte. Nosotros ya tenemos la del hormigón, pero nos falta la del acero.
Entonces, si yo, se dan cuenta, yo puedo tirar esta para acá restando, o sea, puedo decir, voy a borrar acá, puedo decir que eso es menos y esto va a ser un igual, ¿ya? Piensen que lo saqué de acá, está la fórmula, ¿ya? Yo puedo decir que entonces el esfuerzo de la resistencia de la corte del acero es igual a la resistencia nominal total menos el esfuerzo, la resistencia del hormigón. Ya. Entonces, pero esa resistencia nominal, yo puedo decir ya, para que me cumpla mi resistencia nominal, esta va a ser, esta resistencia nominal por un phi de corte, ese es mi corte de diseño. Y eso tiene que ser mayor, ¿cierto? O igual a mi corte último. Entonces, si yo quiero saber el espaciamiento requerido, puedo decir esa condición. Ya, ese BN tiene que ser mayor o igual a mi corte último. Pero con el mayor igual es más difícil trabajar, entonces podemos trabajar en la frontera. ¿Cuál es la frontera? El igual. Entonces puedo decir que esos deben ser iguales, ¿ya? Y si esos son iguales, ya me cumple, ¿cierto? Me cumple porque estoy diciendo que mi corte de diseño es igual a mi corte último y bueno, me cumple justo en el límite. Entonces, si yo despejo eso, me queda que Bn, que es mi corte nominal, es igual a Bu. Esto igual es importante, igual pueden después aprenderse la fórmula, pero de ahí viene derivada lo que sale ahí arriba. Bu dividido en phi. ¿Ya? Este es el phi de corte. Entonces yo puedo reemplazar eso acá arriba, en el Bn. ¿Ya? Y con eso puedo reemplazarlo acá. Y con eso puedo sacar el S. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen el corte último, que te lo entrega, bueno, acá, que es F, mayorado. Y ustedes ya conocen el phi. Entonces, todo eso lo reemplazan y queda esto de acá. Esto de acá. Si se dan cuenta, es esto que está aquí. Y acá el S pasó para arriba y el BS pasó para abajo. Eso es lo que pasó. ¿Ya? Entonces, con eso ustedes pueden saber el S, cuánto es la separación mínima que necesita. ¿Ya? O sea, claro, cuánto es la máxima, eso, cuál es la separación máxima. Por lo tanto, ya, y reemplazo eso y me queda esta fórmula de acá, que también se la pueden aprender. No es pecado que se la aprendan. Hasta yo creo que apréndansela porque si se le olvida esto, no lo van a poder sacar porque el profe en el formulario les va a pasar esto nomás. Porque pasó. Yo me acuerdo cuando tomé este certamen que no sabían cómo llegar a eso. ¿Ya? Y el profe estaba así como, no sé, pues, ustedes deberían saber, porque es contenido de la materia, o sea, es como contenido del ramo, ¿ya? Pero apréndanselo si es que les cuesta mucho, pero viene de esto derivado. Entonces, ya. Entonces, voy a borrar esto de acá. Entonces mi separación, derivada de esta fórmula y derivado de lo que puse acá, me queda de esa manera. Por lo tanto, si se dan cuenta, tenemos todas las variables. Tenemos el área del acero de la sección del lado estribo, mi esfuerzo de fluencia, mi D, mi esfuerzo último, o sea, mi corte último, mi phi, que es 0,75, y también tenemos la resistencia a corte que la acabamos de sacar de acá arriba. Entonces, reemplazando todo eso, que eso no lo voy a poner acá, porque, o sea, no lo voy a hacer la calculadora porque nos queda poco tiempo y en verdad me importa más verlo de adelante. Si reemplazan todos esos datos que ya los tenemos, les da 519,959 milímetros. Bueno, el profe acá tuvo que cambiar las unidades porque aquí probablemente trabajó con puro centímetro y kilogramos fuerza, pero filo, en las unidades que les dé a ustedes, como trabajen ustedes. Entonces le dio que la separación para que cumpliera tenía que ser de 519 como máximo. O sea que si yo hago una separación de 600 milímetros ya no me cumple. Tiene que ser menor a esa separación, ¿ya? Entonces ese espaciamiento es como lo máximo que pueden estar separados mis estribos. Porque si los separo más, podría generarse el corte. Pero si los junto menos, es mejor. Porque entre más juntos estén los estribos, mayor soportan el corte. ¿Ya? Entonces eso.
Por lo tanto, se propone un espaciamiento que sea menor a ese. El profe propone uno de 200, pero ustedes podrían proponer cualquiera que sea menor. 300, 500, hasta 518 igual habría servido. Entonces, se propone un espaciamiento de 20 centímetros, que son 200 milímetros, y con ello se calcula, porque sabemos que te va a cumplir con cualquiera que sea menor a esto. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron esa condición de acá, ¿ya? Esta condición de aquí hizo que cualquier espaciamiento menor a eso les cumpliera. Entonces, ya. Entonces ahora con 20 centímetros reemplazo acá, ya tengo mi área, mi esfuerzo, mi D, y me da este valor de resistencia corta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es mi resistencia nominal a corte entonces? Es la suma entre mis dos resistencias, la resistencia de corte y la resistencia de hormigón. Por lo tanto, ahora sumo la del corte sin el phi, esto es nominal, ¿ya? La de corte que me dio más el S, el de corte del acero, y les da 5,415 toneladas fuerza. Y ahora ese valor lo multiplico por phi. Igual pudieran haber multiplicado este por phi y este por phi y después sumarlo, es lo mismo, ¿ya? Pero bueno, la cosa es multiplicar por phi a ambos. Entonces multiplicando después por phi, que es 0,75, lo voy a poner aquí, 0,75 por 5,415 les va a dar 4, ya 4, les da 4, por lo tanto mi B máximo, ¿cuánto es? 2,6, mi B último. Entonces mi diseño, mi resistencia es mayor a mi corte último, por lo tanto cumple. Entonces está bien. Igual les iba a cumplir por lo que les dije, porque hicieron esto de acá. ¿Ya? Esa fórmula viene derivada de esto y sí o sí les tenía que cumplir si elegían un espaciamiento menor a este. ¿Ya? Entonces, bueno, cumple. Y ese era el 2. ¿Ya? Ahora voy a ir más rápido porque nos quedan 12 minutos. Dice, calcula el momento de rotura para la sección y verifique si se supera la rotura para la combinación esta última, la del LRFD. Entonces tenemos mi momento de rotura. ¿Dónde me lo entrega el profe? Acá, donde está la sección transformada. Este es mi momento de rotura. Aquí. ¿Ya? Entonces tengo esta fórmula que considera el esfuerzo de tracción. Mi momento de ruptura considera el esfuerzo de tracción, que eso lo calcularon inicialmente, ¿se acuerdan en los datos? Que era 2 por la raíz de FC, que está por acá, este de acá, y ¿qué más? Necesitan la inercia geométrica, ya que la inercia geométrica viene de acá, y aquí ya es más deseado, esto se va a demorar un poco más. Y el IT, que es la resta entre H y el centroide, que lo voy a poner escrito igual, entre la altura y el centroide. ¿Ya? IC es este de acá. ¿Ya? Este es IT. Ya, entonces tienen que calcular esto. El orden que les recomiendo es el mismo orden que sale acá. Primero sacar la sección transformada, que esto viene a partir de... A ver, ya, les voy a explicar rápidamente porque nos queda poco tiempo. Esta es la sección transversal, ¿cierto? Y esto es los dos a 0. Entonces la inercia, tú sabes que la inercia de un rectángulo es la inercia que calculamos al principio, que es B por H al cubo partido en 12. Pero la cosa es que ahora nosotros tenemos barras de acero, o sea que no tenemos el mismo material uniforme, porque todo es de hormigón excepto esos dos barras. Por lo tanto, esa inercia ya no la podemos ocupar porque no es del mismo material. Para ocupar esa inercia tiene que ser el mismo material, tiene que ser homogéneo. Por lo tanto, no la podemos ocupar. Entonces tenemos que transformar esto al mismo material. Para transformar esto, se hace esto del área equivalente, que viene de una cosa terrible, horriblemente horrible. Yo tuve un certamen solamente de esto, verdad que son cosas horribles, pero después queda como, bueno, la figura queda como así en verdad, y es de puro hormigón. Entonces el área equivalente que te queda así, después el centroide así, y bueno, esto es pura fórmula. Pero el profe les va a hacer ocupar la fórmula nomás, pues no se las va a hacer estimar, sino es un certamen, como les digo, entero. Entonces, bueno, de ahí viene, a
a grandes rasgos. Por eso la inercia se transforma y el área también, porque son dos materiales distintos. Entonces, bueno, el área equivalente es fórmula. Todo esto son fórmulas. El B lo tienen, el H igual, ¿cierto? Es la B por H, el área de la sección bruta, el área del acero, que en este caso sería el área del acero longitudinal. ¿Ya? Todo esto de acá es con el acero longitudinal, ya olvídense de los estribos. Ya para esta parte es con el área longitudinal, importante. Y N, que N, si se acuerdan, yo le había dicho que es la relación que hay entre ambos módulos de elasticidad, que es esto. ¿Ya? Y eso es parte de, porque los materiales son distintos, y de ahí como que hacen el cambio para que todo el material sea homogéneo. ¿Ya? Bueno, eso que lo calculaban al inicio, entonces todo eso lo tienen, reemplazan, le dan esto. Luego, el centroide de la sección transformada, lo mismo, fórmula que el profe se la entrega, eso se los tiene que entregar, no creo que se lo tengan que aprender, o les va a decir que ya en un formulario, porque así lo ha hecho, el formulario. Ya, entonces tenemos la inercia, B por H, conocen esos datos, el área de acero también lo conocen, el N igual, el D igual, y el área equivalente es la que calcularon acá arriba. Ya. Por eso es importante que lo hagan en ese orden, porque una involucra la otra fórmula. Entonces, si reemplazan todo eso, les da este valor de acá. Luego, la inercia de la sección transformada es también fórmula, y también todos estos datos lo saben. Esta es la inercia bruta, o sea, el B por H al cubo dividido en 12, es la inercia que calcularon inicialmente, la que les digo que fue un rectángulo, esa inercia. Esto más, bueno, B por H lo conocen, H lo conocen, y C es el centroide de la transformada, que es lo que calcularon acá. Y después AS, el área del acero longitudinal, lo saben, el N igual, el D igual, el IC que calcularon antes, y ya tienen todos los datos. Reemplazan, les da este valor grande, que no se asusten, siempre da valores así, que algunos se asustaban cuando les daban números grandes, da así, porque está elevado a la 4, de hecho. Ya. Y luego, esto no lo pesquen porque el profe lo agregó además, pero no se los pasó y no está o sea, no se los puso en el formulario y no se los preguntó, así que da lo mismo. El momento agrietado entonces es, acá está, el momento agrietado entonces es FCR por IG, que IG es lo que calculamos acá, que es la inercia de la sección transformada. Entonces es el esfuerzo, el FC, el esfuerzo de rotura, que lo calcularon acá, es es el 28,28 por IG, que es este valor de acá, dividido en el IT, que salía acá como IT, IT, claro, que es el H menos IC. Y el IC es el centroide de la sección transformada, que es lo que calcularon acá arriba. Y el H le resta la altura total de la sección menos el IC. Y eso les va a dar 0,417 toneladas fuerza por metro. Ese es el momento agrietado. Ahora, esto este es como mi momento agrietado nominal, pero lo tengo que multiplicar por phi para que sea mi momento de diseño. Y mi phi, cuando es momento, cuando es flexión, es 0,9. Igual lo puso el profe acá. ¿Ya? Es 0,9. Es el factor de reducción a flexión. Entonces lo multiplico por 0,9 y me da 0,375 toneladas por metro. Y eso lo comparo con mi momento último. ¿Cuánto me dio mi momento último? 5,2. Por lo tanto, no me cumple para nada, es mucho menor. Igual tiene todo el sentido porque en mi momento agrietado, entonces cuando recién se agrieta, es cuando se agrieta la sección. Y si saben, o no sé si saben en verdad, casi todas las estructuras funcionan agrietadas, porque cuando se agrieta la estructura es cuando el acero comienza a ser partícipe, empieza a generar los esfuerzos de tracción. Por lo tanto, es normal que se agrieten las estructuras. De hecho, cuando se agrietan es cuando el acero empieza a funcionar. Ya. Entonces, tenía sentido que se agrietara, tenía todo el sentido. Ya, entonces no cumple, claro, se agrietó. Si es que no se agrietara, es que el acero nunca hizo su función. Siempre trabajó el puro hormigón, ¿ya? Eso quiere decir si es que no se agrietó. Y bueno, ahí calcularon el momento de rotura. Y ahí ya tendrían el punto 3, ¿ya? Y luego vamos a alcanzar, yo creo que hacer el 4. Dice, definir la altura que requiere la viga de manera que la deformación no sea mayor que este límite.
1,62. Para tal efecto, considere la combinación de carga D más L, o sea, la de 2, que es esta de acá. Ya, hay que considerar esta. Y pruebe con aumentar la altura en 25, 30 y 35 centímetros. Indicar cuál es la altura mínima que requiere la viga para cumplir esta condición. En su análisis mantenga el ancho de la viga 20. Ya, entonces el ancho de la viga va a ser el mismo, 20, y lo único que va a ir cambiando va a ser su altura, que son estas tres que hay que probar según el profe. Entonces, nos vamos a la 4. Entonces yo tengo toda esta altura. Esto se ve como matriz, pero en verdad son ecuaciones nomás. Tengo una altura de 25, 30 y 35. Entonces, ahora tengo mi fórmula de la deformación, porque el profe dice, ya, ¿cuál altura debe tener mi sección para que me cumpla con las deformaciones? Que es el límite de deformación de acá. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de que eso es lo que dice acá? Por lo tanto, voy a la parte de deformación para saber qué tengo que tener en la deformación. Mi deformación entonces implica la fuerza, que está mayorada por el ASD, el A, que lo sabemos, el EC, que lo sabemos, que es el módulo de elasticidad del hormigón. La inercia igual la sabemos, pero si se dan cuenta, la inercia bruta, esta es la inercia bruta, ya, para que sepan. La inercia bruta. La que da en las deformaciones es la bruta, no es la transformada. La inercia bruta está en función de mi altura y mi ancho, porque es ancho por altura elevado al cubo dividido en 12. Entonces, por lo tanto, esa inercia va a cambiar si mi altura cambia, ¿ya? El L se mantiene y el A se mantiene. Por lo tanto, lo único que cambia acá es mi inercia. Por lo tanto, acá está mi fórmula de la inercia, ¿cierto? Si voy cambiando mi altura, ¿cuánto me va a dar dando? Mi ancho es 20 y mi altura es 25, me va a dar esto. Si mi altura es 30, me va a dar este valor de acá. Si quieren lo pueden comprobar ahí. Si ahora mi altura es 35, me va a dar este valor de acá, ¿ya? Entonces, eso va a ser mi inercia. Ahora necesito reemplazar esto en mi deformación para saber si mi deformación me va a cumplir con el límite. Entonces, acá está en la fórmula, va a ser mi fuerza ASD, que es 2, por A, que es 2 metros, dividido en 24 por EC, que no me acuerdo cuánto era. A ver, ese... ya, que ese es esto de acá, por la inercia, que en este caso primero lo probaríamos con la primera inercia, que es 2,6, que me daría 27, después la haríamos con la otra inercia, y después con la otra inercia de 35 centímetros. Ya, este es mi largo de la viga, que es 6, y mi A, que es 2 metros. Entonces ahí están los valores para cada altura. Y bueno, esto no es necesario, yo no lo haría, está de más. Entonces, se dan cuenta, mi deformación acá es 10 milímetros, acá es 15 milímetros, acá es 27 milímetros. Por lo tanto, me está diciendo que me tiene que cumplir con el límite de 1,2 centímetros. O sea que no puede ser mayor a 1,2 centímetros mi deformación. Esto está en milímetros, pero para centímetros se le corre una coma nomás. ¿Se dan cuenta? Acá sería 2,7 centímetros, por lo tanto se pasaría ese límite, no cumpliría. Si es una altura de 30 centímetros, mi deformación sería 1,5 y también es mayor a 1,2, no cumple. Pero si tengo una altura de 35 centímetros, mi deformación va a ser 1 centímetro. Por lo tanto, con ese me va a cumplir. Por lo tanto, para que se cumpla la condición, tiene que ser con una altura de 35 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, como yo voy a cambiar esa altura, porque después el profe dice que trabaje ahora con el 5 y el 6 lo tienen que trabajar con mi altura nueva que calcularon, que es h igual a 35, tengo que estimar de nuevo el d, que el d era la altura menos r, y eso va a dar 0,3 porque el r era 0,5. ¿Ya? Entonces, eso. Ya, igual ahora se pueden ir nomás, pero voy a decir a la rápida lo que queda para el que quiera escuchar, ya. Y para dejarlo grabado igual, porque estoy grabando, así que mejor. Bueno, y eso era con la 4, igual era rápido, pero tenían que ver cuál era el factor que influía si es que la altura cambiaba. En este caso el factor que influía era la inercia, solo el de inercia. Ya. Ay. Ya, el momento último, que dice la 5, verificar si con las dos barras de refuerzo Fi 16 resiste el momento último debido a la combinación de estado último. Ahora volvemos a la LRFD. ¿Ya? Si no cumple, indique cuántas barras adicionales de diámetro 16 debe agregar. O sea, verificar el diseño de ahora, y si no llegara a cumplir el diseño de ahora, verifiquemos con agregándole barras.
¿ya? De más de estas mismas barras. Entonces, el estado último, el momento último, queda determinado cuando el hormigón llega a una deformación de 0,003. Eso es por norma también, es a base de pruebas de ensayo, ¿no? ¿Ya? Se ha determinado que el hormigón siempre falla, no importa el tipo de hormigón, siempre falla cuando su deformación llega al 0,03. Bueno, no debe ser exactamente ese valor, pero deben estar todas cercanas, muy cercanas a ese valor. Entonces se determinó que ese es el estado último, que cualquier hormigón falla, ya a compresión. Entonces tienen nuestra nueva altura, tienen el ancho que se mantiene y el D que lo calculan a partir de esta nueva altura. Entonces mi momento nominal a estado último es este de acá, de flexión, que el profe les puso. Este es mi momento último. Entonces este ya es cuando ya es el momento máximo que soporta la viga, ¿ya? Entonces tengo el área del acero, que esto también debe ocupar el área, los refuerzos longitudinales, ya no más los estribos. Los estribos solamente lo deben ocupar en corte, y todo lo demás ocupen los refuerzos longitudinales, porque lo demás habla sobre el flexión, y flexión trabaja a partir del análisis de la sección transversal, y ahí se analizan solamente los refuerzos longitudinales, ¿sí? Entonces esa área de acero es solamente de los refuerzos longitudinales. Bueno, por FI, que también lo sabemos, por D, que también lo sabemos que es nuevo, porque acuérdense que ahora estamos trabajando con H de 0,35, el área de acero, que lo sabemos, el esfuerzo de fluencia, que lo sabemos, el FC lo sabemos y el B lo sabemos. Entonces llegar y reemplazar. Llegamos, reemplazamos y mi momento nominal me dio 4,647, pero eso lo debo minorar, ¿cierto? Porque yo digo ya, mi viga me aguanta esto, pero yo voy a reducirla para que diga aguanta menos, por el tema de tener como ese cierto error. Entonces, hoy se me va a apagar el compu. Entonces, ya multiplico por 0,9, me va a dar 4,183, y eso lo comparo con mi momento último. Mi momento último creo que era 5,2. Veamos. Mi momento último es 5,2. Por lo tanto no me cumple, es menor que mi momento último. Se me va a romper, o sea, no va a alcanzar a soportar eso. Por lo tanto, debo añadir más barras de refuerzo longitudinal. Esto que hizo el profe acá, en verdad, es por planilla, como para que le funcione la planilla. Pero en verdad esto no creo que quiera que hagan esto, porque está horrible de entender. Yo creo que podría explicárselo 2 horas y ni yo me entendería. Entonces, lo que yo haría personalmente es el área del acero, aumentarle una barra. Por ejemplo, bueno, y así lo hemos hecho todo este año. El área del acero, ¿cierto? Ahora en vez de ponerle 2 barras, le voy a poner 3. Entonces le voy a añadir una barra más. Entonces ahora tengo que calcular esto con 3. Si lo multiplico por 3, esto me va a dar 6, y algo, que es esta área de acá. 6, algo. Y ahora reemplazo este área del acero en esta fórmula. Entonces cambio solamente el área del acero. Esta parte de acá y esta acá. Y si lo reemplazo con esa, me va a dar, bueno, veamos cuánto me da. Y con eso ya terminaríamos. Porque la última parte, lo que queda, lo van a entender porque es de cubicar, así que no lo voy a enseñar porque se me puede descargar el compu y no tengo el descargador acá. Entonces no quiero perder la grabación. Entonces sería, veamos, 6.032 por 4200 por D, que es 0,3 metros, o sea, serían 35 centímetros, menos la división. A ver, la división, ¿dónde está la división? Ahí está. D 6.032 por 4200 dividido en 2 por 0.85. Esto igual viene de la norma. Si se quiere leer la norma, sería, o sea, si el que se la quiere leer, aprenden harto, ¿ya? Y es todo lo que enseña el profe, está en la norma. 200 por B, que es 20, y bueno, ya, ahí me da, bueno, me da 7,9 en toneladas fuerzas metros, porque esto me dio en kilogramos fuerzas por centímetro, ya, pero en toneladas metros me da 7,9, y eso lo tengo que multiplicar por 0,9 porque le tengo que reducir el factor. Multiplicado por 0,9 me da 7,1, y 7,1
es mayor al momento a 5,2, ¿ya? Por lo tanto ahí me cumple. Y ahí no tendrían que hacer esto asqueroso que está ahí. De verdad que no creo que lo entiendan, porque yo tampoco lo entendí muy bien, porque es como transformar esto a cuadrática y después sacarle las raíces. Está horrible. Yo le iría aumentando una barra, ¿ya? Entonces, bueno, con una barra más cumple y estamos, ¿ya? Y con eso, entonces, agregando una barra adicional de 16 metros, se cumple con la resistencia de diseño. Y ya está. Y esto, bueno, eso se los dejo a ustedes, pero lo van a entender al tiro, porque es cubicar y a ustedes les fue bien en cubicar. Así que yo creo que lo van a entender. Así que espero hayan entendido la ayudantía, va a quedar grabada y voy a dejar de compartir al tiro. Así que eso, a pesar de cómo la expliqué, ojalá le haya funcionado. Así que se los voy a subir. Eso. Que estén bien, nos vemos en el certamen, porque yo creo que no los voy a ver hasta el certamen. Así que eso. Chau, que estén bien.